Recording is on. Compañeros, ustedes ya no tenían luego. Las chicas se desertaron todo. Eh, la verdad que Lisa y Jessica lo que siguen, pero ellos tienen que rendir todavía el taller de tercero. Porque no sé, igual no se tienen que conectar, porque si no, no Ellos van a aprovechar. tengo entendido que Jessica ve la grabación. Lisa no Ya, sé, no hablo mucho con ella, pero Jessica sí ve la grabación. perfecto. Profe, yo mi trabajo hice en este directo, hice porque en los otros documentos que estaban por separado, se Sí, me, ¿cómo te iba a decir? Eran demasiado muchos documentos y también a la hora de copiar y pegar se me deformaba muchísimo. Entonces, sí. Vamos a ver un de, poco este- el de compra, de registrar compras. de movimiento o de referencial, Sí, bro. no, de movimiento, registrar compras. El de movimiento es lo Movimiento, que quiero ver. registrar. Esto era mi especificación, profesor. Sí, la especificación de registrar compras. Sí, yo hice Eso es de lo que esta quiero ver. manera. Ese pedido. Compra es lo que De quiero ver. este es del movimiento de compras. Y acá está Sí, el pero pedido, el proveedor, órdenes. ese es donde dice Este, ese. Vamos a mirar. Fíjense que acá eh, nosotros tenemos principalmente siempre en el título, porque se le pregunta muchas veces a los alumnos cómo está compuesto. Eso ya había dicho ayer, pero voy a volver a repetir para que quede otra en la grabación. Cuando desarrollamos una especificación de caso de uso, generalmente en la mesa se le puede preguntar cuál es la estructura de tu especificación de caso de uso, ¿sí? Entonces el alumno no sabe que lo primero que va es que el nombre del caso de uso. Entonces, en este caso, ¿cómo se va a llamar? ¿Va a ser gestionar compra y generar cuenta a pagar o registrar compras nomás? ¿Cómo se llama ese tu caso de uso? Entonces, ahí hay que balancear ya. Entonces, vos te vas a tu Star UML y verificar si es registrar compras o gestionar. El mismo nombre es importante que lleve porque acá es el nombre del caso de uso. Hay que balancear. Puedes abrir tu Star UML y vamos a mirar. sí, profe, ahora estoy abriendo justamente. ¿Sí? Entonces, esas correcciones es lo que ya quiero que vayan haciendo todo lo demás, ¿verdad? Que vayan mirando su especificación de caso de uso y si pusieron bien el nombre. Porque si allá tiene un nombre y acá tiene otro nombre, entonces no está balanceando mi análisis y diseño. Entonces, ese es el primer punto que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer las correcciones de nuestras especificaciones de caso de uso. ¿Sí? Alan parece que quiere hablar mientras que abren su... Sí, profe, tenemos una consulta. Justo como ayer estábamos mirando con SEAS, vos le mencionaste que las recaudaciones íbamos a mover donde estaba también el arqueo. Entonces, nosotros teníamos un documento que era aparte por todo lo que sea generar cuentas a pagar y otro que era por arqueo de caja. Entonces, nosotros tendríamos que actualizar y prácticamente uno es que o sea, esos dos tendríamos en uno solo, ¿verdad? De este documento, Así ¿verdad? mismo, así mismo. No tiene CUS, recaudación a depositar, arqueo de caja tampoco no tiene CUS. Eso se hace ya dentro de apertura, cierre de caja, ¿verdad? Y arqueo de control, en una especificación de caso de uso. Ok, porque nosotros, si no me equivoco, la primera vez que hicimos teníamos uno por arqueo, o sea, Sí, primero era apertura y cierre de caja, era una independiente, después tenemos el arqueo de caja y último teníamos también las recaudaciones a depositar, entonces ahí teníamos tres justamente sí, uno escenarios. solo. Ahora vamos a tener uno solo. Ok, Y aquí, por solamente con ejemplo, apertura y cierre entonces sí, manejamos. así mismo. Acá, por Ok, ejemplo, gestionar compra va a ser registrar, eso es lo que corregimos ayer. Solamente ya va a ser registrar compras, donde dice gestionar compras, generar cuenta a pagar, registrar libro de compra. Entonces ahí va a ser registrar compras, no me va a hacer. ¿Sí?
no tiene que estar esto tampoco. Esto no se registra. Cuando vos registras, ese caso de uso está de más ahí. Cuando vos registras la compra, ya se registra el stock. Entonces, ese primer caso de uso hay que borrar. ¿Sí? Que dice registrar stock. ¿Dónde está? Entonces, donde dice gestionar compras, vas a poner solamente registrar compras. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero que vayan corrigiendo. Ya por eso el video de ayer, importante que vayan mirando y ya vayan haciendo esas correcciones. Solo registrar compras, lo demás se borra todo. ¿Sí? Y ese de registrar es todo ese caso de uso, ese hay que borrar. Eso no existe ese caso. Eso no es una interfaz gráfica. Cuando vos registras tu compra, tu primer caso de uso que dice registrar esto, ese está de más ahí. Hay que borrar de ahí. Ese está de más. ¿Sí? Está el pedido, el presupuesto, las órdenes. Libro de compra también. Ese está de más ahí. Registrar libro de compra. Porque ese estaba hablando en tu caso de uso. Ahora tenemos que eliminar eso. ¿Verdad? Ajuste, nota de remisión. Quedaría esto. Entonces, ¿cómo se va a llamar tu... Andate un poco tu especificación de caso de uso. En tu especificación, andate. Ahí. Va a ser registrar compras, no va a ser. No gestionar compras y generar cuentas a pagar. Entonces, registrar compras no va a ser. Registrar compras. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el nombre de caso de uso. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, ya está balanceado. Entonces ahora vamos en resumen o breve descripción del caso de uso también se llama eso, ¿sí? Entonces acá caso de uso orientado a registrar la compra realizada por la empresa o que realiza la empresa, ¿sí? Entonces eso es que realiza la empresa, realizado por la empresa, ¿sí? Y aquí en actores relacionados en compras. Fíjense que está encargado de compras. Registrar compras, que es un autor generalizador. Andate por tu modelo de negocio. Ahí. Encargado de compras, secretario de compras, asistente de compra. ¿Quién va a ser? ¿Qué va a hacer registrar la compra? ¿El secretario o el asistente de compra? Encargado de compra, tu autor generalizador. ¿Sí? Vos tenés que definir si va a ser el asistente de compra, entonces allá en autores relacionados puedes poner encargado de compras, entre paréntesis poner su tipo. Acuérdense que era supertipo, el autor supertipo y su tipo. Ahí entre paréntesis poner ya sea secretario de compras. ¿Sí? Ese es su subtipo. ¿Sí? Su supertipo, que es nuestro autor que generaliza, que es encargado de compra, que generaliza a asistente de compra y secretario de compra. Entonces acá definimos, pues son dos, pero este es un proceso, nomás no sabemos qué va a tocar, ¿verdad? Entonces, el flujo, acá lo que falta, veo que no hay la precondición, o este no tenía precondición. Tiene precondición, perfecto, está bien abajo nomás. Bueno, vamos arriba. El usuario abre el formulario correspondiente, el usuario selecciona la opción. Ventana de compras, el sistema se conecta a la base de datos, habilita los campos, está, el usuario presiona agregar, valida, el usuario carga los datos varios, de sección, presiona el botón grabar, tema limpia los campos, pero ¿dónde graba? ¿Sí? Ahí pues vos tenés que mencionarle, el usuario confirma los datos presionando el botón grabar, el sistema valida los datos y el sistema realiza la persistencia en la base de datos, ahí entre paréntesis tenés que poner ¿qué hace? Genera cuentas a pagar, ¿sí? Genera cuentas a pagar, ¿sí? Coma, registra el libro de compras,
¿sí? Compra. Y actualiza el stock. Inclusive antes de generar cuenta a pagar puede poner graba, ahí en generar, antes de generar, ahí poner graba en compra cabecera y detalle. Compra cabecera y detalle. Coma, genera cuentas a pagar, registra el libro de compra y actualiza el stock. ¿Sí? Entonces, siempre hay que poner con qué tabla trabaja. Porque allá dice en el nuevo, el usuario carga datos varios, datos del proveedor, fecha de recepción, precio unitario, ¿sí? Que carga también ahí en datos varios. No está completo eso. El tipo de la factura, o sea que tienen que mirar su formulario, por eso es importante, por eso dimos modelado, usted tiene que mirar su prototipo, ¿sí? ¿Qué se carga? Tipo de la factura, si es contado a crédito, cuota, intervalo de fecha de vencimiento, se elige también el depósito. Pero usted tienen que mirar su prototipo y ir cargando. ¿Sí? Entonces, acá falta varios. El usuario carga datos varios, entonces tengo que mirar en mi prototipo. O sea, no son solamente esos datos. Datos del proveedor no carga luego, ¿verdad? O sea, es lo que tira básicamente, elige el proveedor, ¿verdad? Porque los datos del proveedor ya están cargados. Yo lo que hago es elegir quién es el proveedor. ¿Sí? Entonces elijo el proveedor, ¿sí? Cargo el tipo de factura, en compra se carga. ¿Qué se carga en compra? El número de la factura del proveedor, ¿sí? La fecha de la factura, porque esa fecha de recepción puede ser otra cosa. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, anoten, porque estas correcciones quiero que ya ustedes hagan. Yo no voy a corregir con ustedes uno a uno porque ustedes son los analistas. Yo les voy a dar la técnica de cómo ustedes tienen que corregir su trabajo y eso tiene que aplicar para cada uno de los procesos. ¿Sí? Entonces, la técnica es verificar un poco cómo está construido mi prototipo y qué yo cargo cuando cargo una compra. ¿Sí? Entonces voy a mirar ese formulario que dice modelado de compras, de registrar compras, y eso voy a poner todito aquí como datos varios. Y la misma cosa en el número 12, donde dice que el sistema realiza la persistencia de la base de datos, se graba en compra cabecera y detalle, genera cuentas a pagar, registra el libro de compra y actualiza el stock. Entonces si me voy a la mesa y me dice por registrar compra, no solamente se registra, ¿qué sucede cuando se registra la compra? Entonces ahí voy a decir en el CUS, en el número punto 12, donde hay la persistencia de los datos, cuando ya hay persistencia, cuando confirma grabar y se valida todos los datos, graba en dos tablas principales que son la cabecera y el detalle, genera las cuentas a pagar, registra el libro de compra y actualiza el stock. ¿Sí? Entonces eso es muy importante que se tengan en cuenta. La misma cosa, vamos a ir bajando. Limpia los campos, limpia la tabla, deshabilita los campos, los botones. Vamos a ir bajando. Anular. Acá vamos a mirar. Ingresa a la ventana de compra. El sistema conecta la base de datos, habilita los campos. Usuario, presiona, selecciona el botón anular. El sistema carga los datos de compra existentes en la base de datos. Ingresa y recorre la lista de compra. Quiero mirar nomás. El sistema solicita la confirmación ¿sí? y del evento en una ventana de mensaje. El sistema valida los datos, y en el 13 hay que poner, ¿sí? Entre paréntesis, que el sistema, ¿qué es lo que hace? Elimina en compras cabecera, ¿sí? ¿Qué hace? Elimina entre paréntesis, el sistema elimina, anula, ¿sí? El estado o coloca el estado en compra cabecera como anulado, ¿sí? ¿Y qué hace también? Anula las cuentas a pagar, el libro de compras, ¿sí? Y vuelve a utilizar el stop, restando los artículos, ¿sí?
Porque si yo compré 10 sillas con una factura, sumó 10 sillas. Tenía 10 más 10 20. Pero me voy anulo esa factura, entonces tiene que descontar otra vez las 10 sillas porque se anuló esa factura, esa compra. ¿Sí? Y también generó libro de compra, tengo que anular también el libro de compra. Generó cuentas a pagar, tengo que anular también las cuentas a pagar que generó. Entonces, por eso es muy importante aquí tener en cuenta estos puntos, porque en la mesa se va y le pregunta, vamos a ver por tu anular. ¿Y dónde vos mencionás que anular la compra, las cuentas a pagar, el libro de compra y autorizar otra vez tu stock? Ah, ahí en el punto número 13. O sea, realiza todas las acciones y en el punto 13 yo menciono, ¿verdad? Con qué tabla voy a estar trabajando para hacer la anulación. ¿Se está entendiendo esto? Sí, profesor. Excelente. Entonces, ese proceso quiero que mantenga, que mencionen, levanta otra vez tu especificación, que mencionen las tablas que cuando voy a grabar, mencionen el nombre de las tablas que voy a estar utilizando. ¿Por qué? Porque eso va a ir relacionado con qué, con mi lista de archivo. Acuérdense que todo esto, andate por tu lista de archivo de este, baja un poco la lista de archivo, vamos a mirar al final, aquí. Acuérdense que acá tenemos la lista de archivos, que compra cabecera, detalle, empresa, y acá no está ¿dónde está acá? Cuentas a pagar, libro de compra, stock. Fíjense cómo hay que atender, pues. Fíjense, ahí por ejemplo no está balanceando. ¿Sí? ¿Sí? Por eso me gustaría que miren otra vez el video donde hicimos modelado, donde hicimos el DER, porque cuando yo registro la compra, ¿qué hace? Tiene que autorizar stock, generar cuentas a pagar, insertar el libro de compra. Y ninguna de esas, esa lista de archivos aparece ahí. ¿Sí? Por eso en vez de campo tiene que ser nombre del archivo. ¿Sí? Ahí donde dice campo es nombre del archivo, el título. Nombre del archivo, alias y base de datos. ¿Sí? O archivo nomás uno le pone, ¿verdad? Alias de base de datos. ¿Hay alguien que quiera hablar? Sí, profesor, yo tengo una consulta. El tema del alias, por ejemplo, eso tiene que ser, por ejemplo, del alias de empresa EMP. Eso tiene que ser exactamente igual en todas las listas de archivos donde se utiliza empresa. Tiene que ser el mismo alias. Sí, porque ya vas a usar para todos. ¿Sí? O- Porque ya vas a usar ese alias para todo. Entonces, cuando el programador va a usar un alias en P, ya sabe que es la tabla de empresa. Pues la llama acá EM y en otro le llama EMPR. Entonces, ahí varía tu nombre de alias. ¿Sí? Porque el alias va a ser único. ¿Sí? Ahí compra cabecera tiene que estar, compra detalle tiene que estar en otra línea. Y no juntas y compra cabecera y detalle. ¿Sí? Compra cabecera es un archivo que tiene que tener su alias. Compra detalle es otro archivo que tiene que tener su alias, tiene que estar en otra fila. Compra detalle, no así compra cabecera y detalle. ¿Está? Entonces, lo muy importante que tengan en cuenta. Hay alias, por ejemplo, ítems, y su alias es ítem otra vez. ¿Sí? No puede ser ítems otra vez su alias. ITE, IT o ítem sin la S, pero que no sea igual otra vez. ¿Está bien? ¿Quién quería hablar? ¿Visto alguien que levantó su mano? Sí, yo fui, profe. Bueno, Sí. yo más o menos anoté 2 puntos, ¿verdad? Y para mí lo que me llama la atención es mucho falta actualizar, como ahora en realidad estamos relevando de vuelta contigo algunos cambios. Por ejemplo, por eso es que no tenemos recaudación a depositar dentro de compras o cosas así, ¿verdad? Que No, en ahora compra como, no hay recaudación a depositar. En compra no hay recaudación a depositar. perdón, en ventas, por Recaudación ejemplo, en venta. en el caso que teníamos, ¿verdad? Sí. O anteriormente, incluso en compras, el caso que se da es que teníamos inventario, ¿verdad?
y Sí, posteriormente eso cambiamos a stock y justo ahora nomás nos indicaste que stock otra vez no existe prácticamente dentro de las especificaciones que tenemos, sino que vamos a poner en el gestor de archivos, o sea, en la sí. lista de archivos. Porque esto, Entonces, pero si miran el recuerdo bien, ujú. miren el modelado porque le voy a poner los minutos y todo le voy a poner en la mañana. Porque yo No, expliqué eso lo que yo en quiero es, registrar. Cuando hicimos el prototipo de compras, hicimos el DER, justamente ahí le mencioné, ¿verdad? Este es compras, ¿cuáles son las tablas que va a trabajar con compras? Entonces ahí le expliqué que eso no iba, esto no iba a tener interfaz gráfica, que cuentas a pagar no iba a tener interfaz gráfica. Entonces todas esas cuestiones es muy importante. Y eso es nomás lo que estamos balanceando acá, ¿verdad? sí, Eso profe, no van a tener. lo que yo digo nomás es que el otro día cuando tuvimos, la semana pasada, si no me equivoco, justamente mencionamos y cambiamos algo de inventario por stock, que después le dijimos, Sí, no, pero si le vamos a decir stock que es algo en inglés, vamos a cambiarle por existencias. Entonces yo tengo anotado nomás eso también, que sí, justamente ese es no mencionaste. exactamente. Ese es para mostrar, ¿verdad? Dentro de Sí, la lista de requerimientos. Pero la tabla siempre va a ser esto, ¿sí? Porque eso pues no sí, es, eso pues es visual, es transparente al usuario el DER. Pero lo que miramos en la lista de requerimientos sí ve el usuario. Si la lista de sí. requerimientos ve, entonces no mezclar palabras en inglés, eso le expliqué porque hay algunos que se van a la mesa y te dicen, no, ¿por qué no hace todo en español nomás ya, verdad? ¿Para qué mezclar? En vez de esto poner existencia. O sea, que eso, para mí puede quedar esto sin ningún problema, ¿verdad? O sea que le Ujú, estaba dando el tic para que tengan en cuenta si ocurre eso, para que usted, ¿cómo le puede llamar en español si le dice? ujú. ¿Mm? Entonces la Sí, palabra es existencia, ¿verdad? ¿Está bien? no, más que nada yo decía como recién a Mourinho le comentaste que Stock no tendría que estar dentro de sus vistas y ese era el último que les pasan. Ajustamos y cambiamos a asistencias. No sé más si Mourinho Sí, ajustó eso y capaz ahora eliminó otra vez por esa recomendación que nos indicaste ahora, ¿verdad? Entonces sí. no sé si corresponde que esté o que ya no exista. Acá tiene que estar, ¿sí? En el nombre, acá en el nombre de archivo, porque viste que en el punto 13 o doce Ujú. trece mencionamos que se tiene que actualizar el El stock. Stock, Y sí, esto es una tabla, creo que en el 12 está. Ahí está. Actualizar stock. Entonces, ese sí. sí, esto puede una tabla. Todo lo que es archivo es una tabla. ¿Está bien? Ujú, sí. Y no sé si Mourinho quiere poner su UML. A veces nomás me confundió un poco. El que era Sí. de compras, ¿puede ser? Compras. Sí. Sí. Ahí pues él tenía antes el de stock recién. Pero ese nosotros, o sea, yo al menos readecué y puse ajustes de existencia que justamente se refería anteriormente a inventario. Sí, Entonces, ese es el que eh, le hicimos volar ahora a Mourinho. No sí. sé nomás si tiene que estar ahí al No, final o no. acá está su ajuste de inventario, entonces ajuste de existencia. ¿Sí? Ah, Este. ok. Lo que el PUT tenía ya como primero registrar stop. Y Ah, stop ok. bueno se registra. Eso es lo que borramos de él. Tenía como uno decía registrar stop. Y registrar stop pues no es una interfaz gráfica de usuario. Pues cuando vos registras la compra, ahí ya se actualiza el stop. ¿Está bien? Ah, ok. Eso es lo que me confundió. Pensé que Eh, eliminó a él el que era de ajuste de inventario. no, no, acá está su ajuste. Ahí está Ok. ahí está. Perfecto. Vamos a irnos otra vez a nuestra especificación de caso de uso. Sí, entonces Morinio ya sabe que tenemos que agregarle eso. Vamos a separar ese compra cabecera en una fila, compra detalle en otra fila, ¿verdad? Y vamos a agregarle lo que es el stock, cuentas a pagar y libro de compra. ¿Sí? Puedes agregarle ya ahí el stock para que te quede ya para como ejemplo. Insertar una fila más. Stock. Agregarle otra fila más. Después más alias le agregas. Libro de compra. Y actualizar. ¿Qué tenemos? Libro de compra y cuentas a pagar. Te falta cuentas a pagar. Generalmente por eso yo, esto, ¿sabes cómo yo hago? Si tengo el DER, abro mi DER y copio el nombre de la tabla así como está y voy pegando acá. ¿Sí? Entonces, lleva y balancea.
No sé si tenés tu DER ahí. Profe, ¿Tenés tu DER ahí? sí, Pues activé la nomás mi abrí. micrófono un ratito. Te quería comentar que yo por ejemplo, me basé también en mi IDER. Lo que Sí, pasa es que no, como este nombre de archivo, lo que no entendí muy bien. Ahora que ya explicaste, sí. ahora sí entiendo. Perfecto. No Y te pon tu DER. Abrí por tu DER. Vamos a quedarnos acá un ratito. ¿Sí? Vamos a hacer ya el ejercicio así para sí, que ya quede yo me había grabado. guiado luego por mi IDER Vamos a ver. y Así queda grabado pues en el video ya para la gente que no está y para los demás también. sí, Que se conecta un poco más tarde. Hagamos un ejercicio entonces para que se usted a lo pone un mejor ya, poco lento nomás mi imagen. usted a lo mejor ya entienden, pero de repente hay compañeros que no están captando todavía, entonces le dejamos un ejemplo ahí en el video, como es la forma más fácil de ir autorizando. Por eso yo le había sacado el modelado cuando habíamos hecho el DER, le había dicho que esto es un modelo en espiral, o sea, que vamos a hacer nomás, lo vamos a ir, no trabajo en modelado, vamos a venir otra vez acá, vamos a irnos allá, no se preocupen de eso. ¿Sí? Alguien quería hablar mientras que abre. Creo que Domínguez creo que quería hablar. Sí, profesor, yo quería hacer otra pregunta con respecto al alias. Sí, El tema de, por ejemplo, mayúscula o minúscula afecta, porque yo generalmente tenía, por ejemplo, creo que en alguna parte tenía con mayúscula, por ejemplo, empresa y o sea, EMP con mayúscula y en otro lista de archivos que hice mucho después tenía EMP pero con minúscula. ¿Esa cosa no me va a generar ningún problema o tengo que... tenés que unificarlo. ¿Sí? Unificar. Unificar nomás, hacerle una pasadita, eso, pero eso al final ya, ¿verdad? No, eso es más por estética, ¿verdad? Por estética es lo que básicamente se pide, ¿verdad? Pero no hay drama en eso, eso ya al final, ya, ahí como tenemos. Bueno, acá por ejemplo tenemos esto, ¿verdad? Vamos a ir un poco en compra, o campo compra cabecera. Vamos a mirar. Ahí está compra. Doble clic sobre ese y vamos a copiar el nombre. Para que quede en el video nomás. Doble clic, abrir esa tu tabla, copia ese, control C y andate allá en tu lista de archivos. Y ahí arriba, no en el alias, en el otro, en el archivo. En la columna de archivo tenés que pegar. Ahí. Y el alias, por supuesto, vas a ponerlo como estaba anteriormente, ¿verdad? Compra detalle, vamos a irnos. Entonces todo balancea, pues. O sea, que el mismo, vamos a irnos, vamos a hacer más uno o dos ejercicios de él. Compra detalle. Entonces me es más fácil a la hora de defender también, bueno, porque el nombre de mi archivo es igual a mi nombre de tabla que está en mi base de datos. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Stop. Por ahí no va a estar esto. Entonces, ese es el ejercicio que tienen que ir haciendo. Ir copiando, ¿verdad? Parte por parte. Lleva trabajo eso, pero nosotros hoy en día tenemos este tiempo. Ustedes ya tienen su trabajo. Y entonces lo que ir actualizando. Y estos son los retoques que se va haciendo. Generalmente esto es la tutoría recién. Los alumnos llevan así su trabajo y en la tutoría empiezan a hacer. Ustedes ya van a tener todo corregido ya. ¿Qué es lo que va a estar mal después? Si se corrige todo de esta manera. Si ustedes ya tienen corregido de esta manera la lista de archivos bien ordenado, ya balanceada, inclusive con mi DER, los nombres del archivo está igual a mi nombre de mi DER. O sea que van a decir ahora que es mucho trabajo que es, pero usted no tenía antes nada. Fíjense, sobre algo que ya tienen, van a empezar a hacer estas modificaciones, esta actualización. Después al final, cuando termine el trabajo, ya va a estar todo bien desarrollado, bien ordenado, bien retocado. Entonces, vamos otra vez un poquito arriba. La lista de archivos ya comprendimos entonces. ¿Sí? Vamos a irnos un poquito aquí. Vamos a irnos en el flujo, los escenarios. ¿Sí? Los escenarios acá puede variar más arriba. ¿Sí? Porque tenemos dos escenarios aquí, que es de agregar y anular. Estos son los dos escenarios del flujo básico, ¿verdad?
Esto puede tener, que es nuevo en este caso, igual, la palabra es igual, sinónimo. Entonces, acá puede haber más escenarios. ¿Sí? De repente alguien quiere explicar, profesor, yo quiero explicar el escenario de modificar. ¿Y a qué corresponde el escenario de modificar? Y corresponde, profesor, que antes que se grabe, por ejemplo, ya cargó 15 productos en compra. ¿Sí? Cargó 15 productos y de repente en el producto número 10 estaba mal la cantidad. Entonces yo quiero tener un escenario que le dé la posibilidad de modificar esa cantidad. Todavía no se grabó dentro de la base de datos. ¿Está? Entonces, en ese momento ya él puede modificar sin que él haya todavía autorizado. Entonces puede haber un escenario de modificar. Otro me dice, por ejemplo, profesor, acuérdate, profesor, que son dos escenarios diferentes cuando son contado y crédito. ¿Sí? Entonces, profesor, ¿cómo puedo poner ahí? Entonces, poner un escenario que diga tipo de compra. Y ahí explicas, ¿verdad? El usuario selecciona contado, ¿sí? El usuario selecciona a crédito. ¿Qué ocurre cuando selecciona contado a crédito? ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí yo ya tiene ya escenario de nuevo que agregar, anular, modificar, escenario de tipo de factura, y me dice otra vez, profesor, hay otro escenario que es con orden de compra o sin orden de compra, que son otro escenario. Porque cuando es con orden de compra, le doy a agregar, meto el número de la orden de compra y automáticamente ya me trae todos los artículos. Entonces ahí, ¿qué va a pasar? Mi lista de archivos va a ser más grande, porque tienen que ya consultar orden de compra cabecera, orden de compra detalle. ¿Ah? Entonces, eso sí sería una especificación de caso de uso de compra completo, bien desarrollado. Le dejo acá en el video porque eso ustedes ya van a tener que hacer. ¿Sí? Entonces, acá tenemos los dos escenarios principales. Profe, tengo ¿Sí? una consulta respecto a esa parte. Y es, por ejemplo, ahora que estamos en flujo alternativo, porque yo No, justamente le estuve básico, preguntando a un básico, compañero. no, alternativo no. Yo estoy hablando del Ah, básico, todavía no estamos entrando al de- alternativo. Básico. ¿Qué estamos hablando? Estoy hablando del flujo básico, que son. ¿Cuáles son el flujo básico ahí? El flujo básico de agregar, anular, ¿sí? Flujo básico que puede ser modificar para mí, ¿sí? Y puedo tener inclusive lo que yo le estoy hablando. Usted puede decir, profesor, la alternativa, el tema de contar, el tema de orden con orden y sin orden de compra, profesor, eso yo creo que meter en flujo alternativo, no hay problema. Puede ser como un flujo alternativo que tiene el usuario para cargar con orden o sin orden, pero hay que describir eso en alguna parte, porque de esa manera va a funcionar su formulario. Su formulario va a funcionar con qué. Yo tengo que poder cargar una compra con orden o sin orden de compra. ¿Sí? Si yo tengo una orden de compra que tiene 50 artículos y con eso me trae la factura, ¿para qué le hace cargar uno a uno al cliente? ¿Está? Él tiene que meter nomás número de orden y automáticamente ya le trae todo ahí. Y verifica nomás ya en la factura. Si está todo ok, se le da a grabar y ya ah, autorizó el stock, generó la cuenta a pagar y el libro de compra. ¿Sí? Ahora vamos al flujo alternativo. ¿Sí? Ahí sí me puedes preguntar qué es lo que era tu consulta en el área, porque ahí entramos en el flujo alternativo. ¿Sí? sí, mi consulta era con el tema de, viste que acá yo le agregué dos botones nomás, cancelar y salir. Sí, Y lo que yo quería saber es si acá también puedo llevar un botón de imprimir, porque yo anteriormente le había puesto eh, una viñeta más que decía el usuario puede imprimir el registro de compra mediante el botón imprimir, por ejemplo. Yo le puse así. Pero después sí, borré otra vez, ¿verdad? Porque estuve hablando con un compañero y después dije, no, voy a quitar nomás otra vez, dije. puede tener. Sí, tenés que ver nomás con qué objetivo vas a imprimir, porque tener la factura impresa, ¿verdad? Entonces, de repente, si en ese tu imprimir va a aparecer el nombre del depósito,
va a aparecer otros datos que no están en la factura que te trae tu proveedor, le puedes poner como flujo alternativo. De repente dice, quiero cargar toda la compra y quiero imprimir para que me mencione realmente los artículos en qué depósito fueron ubicados. ¿Sí? Que eso no vas a tener la factura del proveedor, pero el proveedor te trae todos los artículos. Vos lo que vas a seleccionar en compra, cada artículo o producto en qué depósito vas a ir almacenando. ¿Entendés? Entonces, en ese caso puede ser un flujo alternativo lo que vos estás diciendo, porque querés imprimir para mirar cómo va o cómo tenés la ubicación de tu ítem, producto, artículo, mercadería. ¿Está bien? Sí, y lo que yo estaba pensando era así como cuando nosotros tenemos una lista, pero eso creo que iría ya en informes, lo que estaba pensando. Por eso nomás quité otra vez, porque dije, esto puede directamente imprimir del informe, dije yo, y por eso nomás Sí. quité en su Y tener momento. dos opciones, llevar el informe o poner acá, no hay drama tampoco, ¿verdad? Sí, vos puedes decir también, para no sobrecargar demasiado la ventana y no hacer una consulta otra vez, hacer que sea lento, entonces lo llevamos a informe. También es otra opción. De varias formas se puede hacer. Fíjense que acá yo identifiqué 3 escenarios más, ¿verdad? Que ustedes le pueden agregar. Cada uno ya va a tener su análisis y su diseño. Todos los escenarios que ustedes quieran le pueden agregar. Esto es una base nomás, ¿sí? Flujo básico, dice lo que tiene que agregar y anular, sí o sí tiene que tener. Y todo lo que yo le dije, inclusive pueden meter en flujo alternativo como escenario, ¿sí? El tema del tipo de factura, cuando con orden y sin orden, ¿sí? Eso pueden escribir inclusive en el flujo alternativo, pero sí o sí lo flujo básico va a ser que tiene que agregar o tiene que tener la Ujú. posibilidad de anular, ¿sí? Sebastián, Sí, profesor, yo puedo hacer una consulta. En el tema, por ejemplo, que sería lo de imprimir, para imprimir la tabla, por así decirlo, ¿eso no sería parte, una parte de lo que serían los informes? sí, eso es lo que estoy mencionando. Puedes llevar en informe o si hay algo que tenés que imprimir, imprimís acá. Por ejemplo, cuando vas a registrar la orden de compra, vas a tener que imprimir esa orden de compra para enviarla a tu proveedor, ¿verdad? Pues se tiene que aprobar, se firma y se envía, ¿verdad? Entonces lo mejor va a estar acá en el flujo alternativo la impresión o en el flujo básico, eso ya depende de cada uno. Ahora, cuestiones de consulta que van a tener filtrado desde fecha hasta fecha y lo que corresponde a diferentes parámetros que yo quiera realizar dentro de mi consulta, eso sí ya se recomienda que esté en informe, ¿sí? Pero aquello que de repente, como yo le estaba diciendo al compañero, él quiere tener, en el momento que cargó, él quiere archivar eso porque se manejan con documentos manuales impresos, entonces en el momento de esa factura, él quiere imprimir, ¿verdad? Esos artículos en qué depósito fueron derivados, entonces él imprime eso ahí y archiva, ¿sí? Entonces aparece el nombre del usuario, la fecha que se cargó y todos esos datos. ¿Bien? Pues son opciones. O puede poner en el informe y dice, no, yo eso en informe nomás le voy a llamar acá con un botoncito, llamar a informe y le llama a la ventana de informe y hace la impresión ahí. ¿Ok? De diferentes formas es válido. Solamente que tenemos que saber nomás sustentar el por qué estamos colocando de esa manera. ¿Sí? No sé si se entendió. Sí se entendió, profesor. ¿Puedo hacer una consulta más? Sí. En flujo alternativo, nosotros agregamos, por así decirlo, la cantidad de flujo alternativo que queramos, ¿no? Hay que hay un mínimo o un máximo, ¿verdad? No, no hay un mínimo ni máximo de flujo básico ni de flujo alternativo, ¿sí? Ahora, escenario sí. O sea, yo no puedo ver un caso de uso de movimiento que no tenga anular, por ejemplo, solamente tenga agregar. O sea que, por eso dice, los flujos básicos mínimo que tiene que tener es nuevo y anular. Ahora los demás escenarios se pueden agregar sin problema, ¿sí? Otra consulta. Y luego vamos a la precondición, que generalmente es muy importante. Acá, por ejemplo, está bien tener ítems, ¿verdad? Pero no puedo cargar, ¿sí? El usuario validó en el sistema y se obtuvieron sus datos, y es verdad, corresponde a ese perfil, ¿verdad? Como estuvimos hablando ayer, el tema de la seguridad.
¿sí? Ese usuario que ingresa al sistema tiene el perfil, los permisos para ingresar a esa ventana, para realizar agregar, para realizar anular, ¿sí? ¿Qué permiso tiene? Entonces, esas son las precondiciones. Y la postcondición es lo que ocurre para que ese caso de uso realmente, esa interfaz gráfica esté funcionando. Por eso dice, si el caso de uso fue desarrollado con éxito, uno o más gestiones de compras, ¿sí? Y cuenta a pagar, ahí falta el libro de compra y autorización de stock, persistirán en la base de datos. Porque ahí está, gestión de compra, cuenta a pagar, libro de compra y pues, libro de compra y autorización del stock persistirán en la base de datos, ¿sí? Porque son tablas principales, compras, que son compra cabecera, detalle, ¿verdad? Pero cuando yo digo compra, en este caso ya se entiende que compra cabecera, detalle, pero sí tengo que mencionar las cuentas a pagar, el libro de compra y la autorización del stock, ¿sí? Entonces, eso son las postcondiciones. Si no ocurre eso, insertó en compra cabecera, insertó en compra detalle, eso es lo que muchas veces ve en la programación. Le insertó todo bien espectacular, pero te va y no ve que no generó, insertó hasta el libro de compra, actualizó su stock, pero no generó sus cuentas a pagar. Entonces, ¿qué quiere decir? No cumplió la postcondición. Uno que no cumpla ese caso de uso ya no cumple con la condición para decir que sí funciona y que fue desarrollado con éxito. Entonces, estos son los puntos fundamentales que hay que tener con lo que corresponde a la especificación de caso de uso, ¿sí? Por eso, ¿se acuerdan que nosotros habíamos desarrollado en base a una plantilla? Pero este es el momento que ustedes puedan empezar a corregir caso de uso por caso de uso. Y tener cuidado de no copiarse también, ¿verdad? Por ejemplo, yo acá mencioné los escenarios. Y se van toditos, le agregan toditos esos escenarios. Entonces vayan a analizar qué escenario yo le puedo agregar. Y no comparen después, yo le agregué tal escenario, le voy a agregar nomás también yo. O sea que vean ustedes, ¿sí? Ahora sí, todo, creen, me parece, y que va a funcionar de esa manera. Ese caso de uso tampoco hay problema que tengan todos iguales, ¿sí? Pero lo que quiero es que cada analista pueda realizar su propio análisis y diseño. Por eso yo no estoy revisando trabajo por trabajo, porque con esta charla de una hora de cada uno de estos que estamos realizando, yo necesito ya que ustedes hagan la práctica por su trabajo. Porque si ustedes no empiezan a practicar ahora, le va a ser muy difícil para defender. Yo puedo revisar trabajo por trabajo y le corregí, me queda espectacular todo. Pero se van en la mesa y ustedes lo que van a tener es mis correcciones, ¿sí? No van a tener sus propios análisis y diseño para defender. Entonces, ustedes, así como me están preguntando ahora, ¿y qué pasa, profesor? Esto y que eso es lo bueno. Y en la lista de archivos, si yo le coloco el alias a mayúscula, minúscula, y qué pasa si yo le agrego esto y le quito aquello, el flujo alternativo, si yo le agregué el tema de consulta, eso no tiene que ir en informe. Son todas esas preguntas, son fundamentales que puedan realizar. Luego tenemos de esto, tenemos debajo de esto, creo que ya va, no sé si está el prototipo o no de esto, que va después de esto. Lista de archivo, después que tenés tu lista de archivo, después ya va otro CUS, ¿verdad? Sí, otro CUS de ajuste de inventario. Entonces, hasta aquí lleva lo que es la especificación de caso de uso. Entonces, ¿cómo está compuesta? Ahí no me deja. ¿Cómo está compuesto una especificación de caso de uso? Nombre del caso de uso, breve descripción del caso de uso o resumen, como ustedes lo llaman. Ahí ya le puedo mencionar que tiene la precondición, no hace falta que esté allá abajo, ahí ya puede estar la precondición, ¿sí? Los autores relacionados, ¿verdad? Veo, en cuanto a los autores relacionados, veo cuál es el supertipo y su subtipo coloco entre paréntesis, como pusimos acá, encargado de compras, puede ir arriba, encargado de compras, para mostrar un poquito otra vez, encargado de compras, si te puede ir arriba, Morinio.
Encargado de compras es el supertipo, ¿sí? Ahí como está autores relacionados y secretario de compras, su subtipo que coloco en paréntesis. Si hay más subtipos, se pone secretario de compra, coma y los otros, ¿sí? Entonces eso es muy importante entender, ¿sí? Y luego están los flujos de eventos, los flujos básicos y los flujos alternos, ¿sí? Los flujos básicos, como dice su nombre, guarden en su cabeza porque le van a preguntar también. ¿Por qué se llama flujo básico? Porque mínimamente tengo que tener dos escenarios dentro de mi flujo básico de movimiento, que es agregar y anular. Y eso es lo básico, ¿sí? Entonces, esos son los escenarios que están dentro de los flujos. Guarden también en su cabeza eso. Se llama escenarios, ¿sí? Agregar, anular, modificar, esos son escenarios, ¿sí? Luego tengo lo que es que mi flujo alterno. ¿Qué puede ser? ¿Qué son los flujos alternativos? Puede ser que se utilice o puede ser que no se utilice, pero está a disposición del usuario, ¿sí? Dentro de esa interfaz gráfica de usuario que tenemos cancelar, salir y otro que ustedes puedan crear, ¿sí? Inclusive el flujo alternativo puede ir las validaciones también, ¿sí? Las validaciones que puede tener la ventana como flujo alternativo, ¿sí? Entonces, todas las validaciones que hay se puede explicar también en el flujo alternativo. Luego ya viene la postcondición. ¿Qué quiere decir la postcondición? Que sí o sí ese caso uso para decir que está funcionando correctamente y cumple con todos los requerimientos, ¿sí? Tiene que cumplir con todo lo que yo escribo dentro de la postcondición. Uno que no cumple, insertan compra cabecera, detalle, libro de compra, utiliza el stop, pero no genera la cuenta a pagar, entonces no se puede cerrar ese caso de uso. Y por último tenemos la lista de archivos. Esto es muy importante en la lista de archivos porque ahí yo veo ese caso de uso con qué archivo va a trabajar y cuál es la técnica. Abrir mi IDER y empezar a copiar las tablas que están en mi IDER con el mismo nombre para que me sea más fácil de defender inclusive. Porque ahí yo identifico el nombre de la tabla y sé que eso está así mismo en mi diagrama entidad relación. Entonces, este archivo que se llama CUS, especificación de caso de uso, es uno de los archivos fundamentales para el programador. Porque acá el programador ya va a ver, yo tengo que programar con todas estas tablas que están aquí. ¿Y cómo puede estar disponible eso? ¿Cuáles van a ser visual para el usuario y cuáles van a ser transparentes? Entonces va a ir a mirar que el prototipo que vos tenés, él va a ir a mirar, ¿sí? Va a ir a mirar ese prototipo, ¿sí? Y va a ver, acá yo veo que aparece el nombre del proveedor, funcionario, sucursal, empresa, se tiene que elegir también los ítems, aparece también nombre de la marca, tipo de ítem, elijo también el depósito. Pero acá no veo cuentas a pagar, stock y libro de compra. Entonces, ¿eso qué van a hacer? Van a hacer qué? Van a ser transparente al usuario, ¿sí? Lo que va a ser transparente al usuario va a ser qué? Va a ser stock, libro de compra y cuentas a pagar. Entonces, eso es muy importante que tengan en cuenta y eso es lo que va a mirar el programador. Fíjense, cuando hay un buen análisis y cuando hay un buen analista que desarrolló un buen análisis, para el desarrollador prácticamente ya tiene todo en bandeja. Porque se supone que el desarrollador maneja de aquí a la luna su lenguaje de programación. Ya no tenía que ser un problema el codificar un algoritmo o desarrollar un algoritmo con esta documentación que le está pasando el analista, el diseñador al programador. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Sí, se entendió, profesor. Sí, Perfecto. profesor, se entendió bastante bien. Excelente. Hay otro tema, antes de cerrar, que mañana tenemos una actividad. Esto ya podemos cortar la grabación. Acá termina lo que es la especificación de caso de uso. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí nuestra